Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmazulca. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales de la separata número 13 del curso de Plan Lector con el tema los videojuegos y su impacto en la familia. Muy bien, a continuación van a ver 3 videos relacionados al tema y luego ustedes procederán a desarrollar los ejercicios. Muy bien. Los dejo con los videos. Hey, ¿qué pasa, Smashers? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy controversial. Y es que hemos escuchado miles de veces que los videojuegos son una mala influencia para los niños, que causan comportamiento violento, que te vuelven antisocial, que te pudren el cerebro, en general que son lo peor. Pero también está la otra cara de la moneda. Los juegos te pueden hacer desarrollar una coordinación mucho más afinada, pueden estimular tu mente para que almacenes información y analices problemas con mayor facilidad, e incluso los videojuegos pueden salvar vidas. Así que prepárense porque hoy en Rank Smashers, 10 personas salvadas gracias a videojuegos. El primer caso proviene de Norteamérica. Lamentablemente no contamos con los nombres de los involucrados, ya que el tema es bastante delicado y tanto la policía como las familias decidieron mantener sus identidades protegidas. Lo que sucedió fue que un gamer canadiense empezó a notar comportamientos preocupantes de uno de sus amigos de Xbox Live. El heroico muchacho sospechaba que su amigo estaba bastante deprimido y probablemente estaba pensando en incluso quitarse la vida, así que se puso en contacto con las autoridades de inmediato. Y aunque lo único que tenía era el gamer tag de su amigo, la policía estadounidense pudo ponerse en contacto con Microsoft y encontrar al gamer en problemas a 1500 kilómetros en Texas. Y bueno, el chico sí estaba supremamente deprimido y estaba a punto de quitarse la vida, pero la policía pudo detenerlo y ofrecerle ayuda psicológica. Ahora vamos con Robert Chambers, un gamer norteamericano que se encontraba en casa jugando Ebony tranquilamente cuando de repente un incendio empezó en su cocina. El problema es que Robert Chambers sufre de distrofia muscular, lo que le impedía levantarse y tomar el teléfono para pedir ayuda. Afortunadamente pudo pedirle ayuda a sus amigos en Ebony, quienes tomando su dirección y su nombre completo pudieron contactar a los bomberos y a la policía y enviar ayuda inmediatamente, salvando la vida de Robert. Por supuesto, normalmente no es buena idea darle tus datos de la vida real a gente que conoces online, pero este era un caso de vida o muerte y Robert era amigo de esas personas desde hace varios años. Matthew Crisan de Ontario, Canadá. Matthew iba conduciendo por la autopista con su pareja cuando de repente un enorme camión de carga se estrelló contra el muro de contención por el carril contrario, haciendo volar trozos de concreto y metal retorcido por toda la carretera. Afortunadamente Matthew pudo evadir los obstáculos perfectamente, a la par que se fijaba en no chocar con otros vehículos y milagrosamente nadie salió herido. Cuando la prensa entrevistó a Matthew sobre lo que había sucedido, él afirmó que sus veloces reflejos se debían a años de estar jugando videojuegos. Y créanme, con lo difícil que puede ser dominar juegos como Gran Turismo, Forza y Project Cars, creo que Matthew tiene toda la razón. Y jugar esos videojuegos debería ser parte de todo curso de conducción en el mundo. Las granadas de Counter-Strike. En el año 2013, José Darwin Graciano, de 12 años, estaba jugando con sus amigos en una zona rural cuando se dio cuenta de que uno de sus amigos había encontrado unos objetos muy extraños en el suelo. Rápidamente los demás sintieron curiosidad y se acercaron, pero José estaba muy prevenido. Al mirar los objetos de cerca, José se pudo dar cuenta que eran granadas y las pudo reconocer gracias a que las había visto con claridad en el videojuego de Counter-Strike. De hecho, para el terror de José, eran exactamente el mismo modelo de granada que los personajes usaban en el juego. Rápidamente el joven gamer le advirtió a sus amigos que eran objetos extremadamente peligrosos, y así pues los niños dejaron las granadas en el suelo cuidadosamente y luego contactaron a las autoridades de inmediato. Y ahora vamos con Paxton Galvanek de California del Norte de Estados Unidos. Paxton iba conduciendo tranquilamente por una vía rural, cuando de repente vio que una camioneta que iba más adelante perdió el control y se volcó por completo. Paxton observó aterrado cómo la camioneta se salió del camino volteada al revés y empezó a echar humo. Heroicamente Paxton estacionó su camioneta a un lado del camino y corrió al rescate. Y no solo sacó al pasajero y al conductor del vehículo en llamas, sino que atendió las heridas del conductor y lo ayudó a mantenerse a salvo y tranquilo mientras llegaba la ambulancia. Y no, él no tenía ningún tipo de entrenamiento médico en la vida real, sino que es un jugador experto de America's Army, un simulador de combate extremadamente realista que permite jugar como un soldado norteamericano en todos los roles que existen, incluido el de paramédico. Sin los conocimientos de Paxton, el conductor de la camioneta habría muerto desangrado por las graves heridas que sufrió en un brazo.
El niño que salvó a su bisabuela y a su hermanito menor. Este proviene del estado de Colorado en Estados Unidos y se trata del joven Griffin Sanders de apenas 10 años, quien heroicamente tomó el control de un auto en movimiento y lo estancó en una zanja lodosa de manera segura para evitar un accidente. Resulta que Griffin y su pequeño hermano de 4 años iban en un auto conducido por su bisabuela a casi 100 km por hora, cuando la bisabuela perdió el conocimiento repentinamente. Al ver a su abuela desmayada, Griffin tomó el volante y disminuyó la velocidad. Luego sacó el vehículo del camino y lo estancó en una zanja poco profunda, salvando las vidas de todos. Griffin afirmó que supo qué hacer gracias a Mario Kart. Y si creen que Griffin Sanders es genial, esperen a oír sobre Charlie Cullen. Con apenas 11 años, este pequeño pudo tomar el control de un vehículo en el que él y su abuelo iban, cuando el abuelo sufrió un desmayo en medio de una autopista y yendo a alta velocidad. Charlie reaccionó rápida y efectivamente, tomó el control de la situación como todo un héroe, agarrando el volante y manteniendo el vehículo estable. Por varios minutos, Charlie esquivó otros autos al tiempo que trataba de despertar a su abuelo, y cuando perdieron suficiente velocidad, Charlie estrelló el auto con un muro y pidió ayuda. Cuando le preguntaron cómo pudo lograr esto, afirmó que su único conocimiento de conducción provenía de Grand Theft Auto. Así que solo por esta vez, siendo Grand Theft Auto un juego para mayores de edad, agradezcamos que Charlie no robó un Lamborghini para salvar a su abuelo. El pequeño aventurero de Noruega, Hans Olsen, de 12 años, salvó la vida a su hermanita de una manera extremadamente heroica. Cuando Hans y su hermana menor se encontraron de frente a un alce vagabundo mientras caminaban hacia la escuela, Hans supo exactamente qué hacer. Lo primero que hizo fue llamar la atención del animal para que lo atacara a él y no a su frágil hermana, algo que muy comúnmente se hace en World of Warcraft, donde los personajes más resistentes protegen a los más vulnerables, llamando la atención de los enemigos. Después de que el alce se fijó en Hans, el pequeño echó a correr, pero por supuesto el alce lo alcanzó y lo embistió por la espalda con la cabeza. Después de caer al suelo, Hans se hizo el muerto como lo hacen los cazadores de World of Warcraft, y así el alce perdió interés en él y se fue. Firewatch y la ansiedad. El joven Josh Pappenheim, escritor para la BBC y gamer empedernido, estaba atravesando por un momento muy difícil de su vida. Se sentía totalmente aislado e inseguro, sufría de una gran ansiedad social y estaba empezando a sufrir de desórdenes de sueño y problemas alimenticios. El problema es que Josh tenía demasiado miedo de confrontar esos problemas y en lugar de buscar una solución se aislaba más y más, desconectándose poco a poco de la realidad, hasta que encontró el videojuego Firewatch. En este juego él experimentó una paz interior muy inesperada que no había sentido en mucho tiempo, la sensación del mundo abierto, la paz de la naturaleza y lo desafiante de los acertijos a resolver. Todos estos fueron factores que ayudaron a que Josh viera todo con una perspectiva completamente distinta. El juego combatió su ansiedad, al menos lo suficiente como para permitirle buscar ayuda profesional. Todas las personas. Bueno, este es un punto especial, porque realmente lo que conlleva es que los juegos nos van a salvar a todos, humanos y aliens por igual. Las prestigiosas universidades de Oxford y Yale se dieron cuenta de que personas dispuestas a pasar cientos de horas realizando tareas tediosas solo para poder alardear con otros era un recurso extremadamente valioso. Así que crearon un juego llamado Planet Hunters, en el que los jugadores pueden analizar datos recolectados por los telescopios de la NASA y ayudar a encontrar planetas en sistemas estelares distantes. Y adivinen qué, fue un total éxito. Ya varios gamers se han ganado su título oficial de Planet Hunters porque fueron los responsables de encontrar planetas distantes solo analizando puntos luminosos en una pantalla. Y no estoy bromeando cuando les digo que ya hay decenas de equipos de profesionales pensando en cómo aplicar esto para encontrar una cura para el cáncer, el VIH y decodificar el genoma humano. Si encuentran la manera de hacerlo divertido, los gamers podrán solucionar cualquier problema que les pongan enfrente. Bien, Smashers, un nuevo video llega al final y con este quedo con ganas de jugar Firewatch, Counter-Strike, World of Warcraft, Gran Turismo, absolutamente todo. Me encanta pensar que el mundo de los juegos, aparte de ser tan divertido, ha podido ayudar a mucha gente, pero en fin. Adicción a los videojuegos, trastorno del juego, juego patológico, juego nocivo o trastorno del juego. Es un excesivo o compulsivo uso de los videojuegos hasta el punto de interferir con la vida personal y las actividades diarias de aquel que lo padece. La persona afectada prefiere quedarse en casa jugando en vez de hacer actividades normales, como trabajar, ir a eventos sociales o familiares, salir con amigos, tener una pareja, estudiar, etc. Criterios para definir la adicción a los videojuegos según la OMS. 1. La persona es incapaz de controlar cuánto juega, dónde y por cuánto tiempo. 2. El sujeto prioriza jugar por sobre otras actividades sociales en forma sistemática. Y 3. Esa actitud empeora con el tiempo, aun cuando su impacto negativo es evidente. La adicción a los videojuegos
está relacionada con la depresión, ansiedad, cambios de humor, irritabilidad, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, deshidratación, constantes dolores de cabeza y síndrome del túnel carpiano. Las causas. Una de las teorías consiste en que los videojuegos incluyen sistemas de recompensas muy efectivos y estos hacen que los videojuegos sean potencialmente adictivos. Muchos videojuegos, pero no todos, en particular los videojuegos del rol multijugador masivos en línea, redes sociales y juegos de móviles, tienen algo en particular, y es que su diseño de recompensa, o como el juego recompensa al jugador, se basa en el bucle de compulsión. El bucle de compulsión es una cadena de actividades habitual y diseñada que se repetirá para obtener una recompensa neuroquímica como la liberación de dopamina. Los jugadores realizan una acción, son recompensados, se abre otra posibilidad y el ciclo se repite. Una de las compañías en utilizar esta teoría y la practica es Zynga, creadora de Farmville. Y sí, no es la única compañía que lo utiliza, sino varias compañías también utilizan esta teoría. Para crear el hábito de jugar, en algunos juegos, dan recompensas diarias o pueden hacer castigos por no jugar. Por ejemplo, tus plantas se marchitan o tu ciudad es atacada, si es que se deja de jugar. También puede ser que, si tú no completas los objetivos en determinado tiempo, pierdes recompensas. El concepto de bucle de compulsión, o en inglés compulsion loop, en los videojuegos es algo muy parecido, pero no igual, a la caja de Skinner, o cámara de acondicionamiento operante. La caja de Skinner es un experimento de laboratorio en el cual se condiciona al animal para que aprenda ciertos comportamientos. Bueno, en resumen, los juegos buscan acondicionar o cambiar la conducta del jugador para que éste juegue mucho más, incluso gaste dinero. Puede pasar que algún juego tenga bucles de compulsión sin ser intencionales. Los teóricos del ciclo de compulsión o bucle de compulsión creen que el libre albedrío humano no existe y que la creación de conductas habituales puede ser instituida y programada en el ser humano. Por otro lado, hay quienes dicen que no hay fundamentos para que la adicción al videojuego sea una enfermedad mental y que tal desorden mental se debe a otros trastornos mentales. El tratamiento. El tratamiento consiste en hacer que el paciente tome conciencia de la cantidad de tiempo que pasa jugando y la manera en que los videojuegos han modificado y dominado su estilo de vida. Sin embargo, no es la única manera de tratar el problema. Todo depende del enfoque del problema. Voy a pedir que levanten la mano los que consideren que la imagen detrás mío corresponde a una obra de arte. No hay lugar a dudas, ¿no? ¿Qué pasa con esta otra? Podrá gustarnos más o menos, depende de los gustos estéticos, pero nadie se va a horrorizar por ver un Mondrian en un museo. ¿Qué ocurre si les muestro un urinario? Empiezan las dudas. No es cualquier urinario. La Fuente, presentado por Duchamp para ingresar en una exhibición de arte donde todas las obras iban a ser aceptadas, y esta quedó afuera. Los otros comisionados que tenían que decidir qué entraba la dejaron de lado. Duchamp renunció. Una obra de arte conceptual, irreverente, políticamente incorrecta, porque a veces el arte también se trata de eso. ¿Y esta otra? Una caja de polvo de lavar, y ni siquiera la auténtica, una réplica. Pero si les digo que es de Warhol, las caras empiezan a cambiar. Un nombre que valida otra obra, ícono de las vanguardias del siglo XX. En este caso, un arte que nos habla de lo que está sucediendo, de arte comercial versus arte de élite. ¿Por qué? Porque el arte no es siempre algo lindo, el arte no es siempre un cuadro. De hecho, en sus orígenes, el arte fue mucho más que eso, el arte fue ritual, el arte fue política, fue comunicación. Por eso el arte a veces puede ser efímero, puede ser brutal, puede horrorizarnos, como Marina Abramovic y sus performances, que buscan conmovernos, que buscan comentar algo, contar, que son declaraciones políticas, sociales, religiosas a veces. O el arte puede aliarse con la ciencia y crear una coneja como Alba, una coneja fosforescente cuya paternidad se estuvo en debate entre el artista Eduardo Kac y el laboratorio que la encargó. ¿Es un descubrimiento? ¿Es una obra de arte? Con esto en mente, ¿quiénes dirían que una imagen como esta puede ser arte? Que un videojuego, capaz, es una de las nuevas vanguardias.
como lo fue en su momento Duchamp o como lo fue en su momento Warhol. Y no lo estoy diciendo yo, ni tampoco lo dice un grupo de geeks fanatizados que se pasan 24 horas al día y que conocen todos los trucos que pueden haber. No. Es algo que está sucediendo en el mundo y que lo están validando instituciones desde el arte y desde la tecnología. Museos como el Smithsonian le dedicó este año una exhibición de varios meses a la historia del videojuego, la influencia del videojuego en la cultura, y los que elegían las obras que tenían que estar en exhibición era el propio público. O, por ejemplo, un museo de la tecnología, como es el de Berlín, tiene un ala enteramente dedicada a lo que son videojuegos, desde la consola primera hasta realizaciones contemporáneas hechas por artistas que trabajan en torno al dispositivo videojuego. Y por qué no también festivales, como Ars Electrónica, un festival que se realiza en Austria, que es paradigmático de lo que es arte y tecnología. Tiene una categoría que se llama arte interactivo y que viene premiando hace rato videojuegos comerciales, videojuegos independientes, dispositivos creados por artistas. Son distintas formas en las que el videojuego puede llegar a ser considerado arte. No digo que todos lo sean, pero algunos sí. Y esto sucede, y era inevitable que sucediera, porque el arte es algo propio del hombre. El arte es una forma que tenemos de expresarnos, de comunicar, de transmitir emociones. El arte va cambiando en cada época, con cada sociedad, va valiéndose de distintas herramientas. La tecnología en este siglo era inevitable y el videojuego es una de las tantas caras que puede llegar a tomar. Y estas son una de las tantas caras que están detrás de estas creaciones. Estos son quizás los próximos Warhol. Son los que están caminando entre nosotros. Nosotros somos quienes vamos a decir, sí, puede ser arte, no, y el tiempo después nos dará o no la razón. Les propongo hacer un rápido paneo por 6 casos de videojuegos que probablemente no sean todavía una Mona Lisa o una caja como las Brillo Box de Warhol, pero que están sentando las bases de lo que está por venir. La forma más rápida, quizás que tenemos de acercarnos, es el cine. El videojuego como un paso más, del 7º arte al 8º. Ahora hay interactividad, algo que el arte, desde que se sale de la tela, está buscando, que ciertas ramas del arte buscan. Comprometer al otro, correrlo del lugar del observador, engancharlo, hacerlo protagonista. El videojuego lo tiene de por sí. Casos como este, Assassin's Creed, un videojuego mainstream que puede ser vapuleado por aquellos más indies, pero que tiene mucho por detrás. Son 3 años de trabajo, 500 personas desarrollando, departamentos dedicados a fotografía, diseño de personajes, a narrativa. Acá se reconstruyó la Italia renacentista. Se trabajó con historiadores, con arquitectos, con especialistas en esta época. La única forma que tenemos hoy de recorrer estos lugares. Hace poco hubo una muestra en el Museo de Arte Decorativo sobre cuadros de esa época, colas y colas interminables, por tener un acercamiento a esa instancia. Acá es lo mismo. Nos están llevando por un recorrido donde nosotros somos quienes transitamos esa historia, somos los protagonistas de este cuento. Y así como Hollywood tiene una contracara, que puede ser Cannes o el Oso de Berlín, con propuestas que buscan contar otra historia, transmitir otra experiencia, que tienen otro circuito, también lo tienen los videojuegos, con empresas que se presentan como puramente artísticas. Es el caso de That Game Company, una empresa californiana que dice que desarrolla videojuegos que son como poemas interactivos. Este es su último trabajo, Journey, el viaje del héroe, retomado por toda narrativa. Cualquier libro o película que vean habla de esto. Acá es un viaje propio a cada uno. Nos despertamos en el desierto, solos, en la inmensidad, sin nadie que nos acompañe y una luz a la cual seguir. El viaje, el significado va a ser propio a cada uno. Es ingresar en un cuadro, es ingresar en un poema, es ser uno el que camina por esos versos. Y a veces aparece otro personaje, que es una persona que está conectada en ese preciso momento, que está transitando su propio camino, su propio destino, y que se conecta con nosotros a través de sonidos. No tenemos un lenguaje conocido, no podemos chatear, emitimos sonidos, cantamos, nos comunicamos, nos acompañamos. Y cuando desaparece, nos agarra una cosita, nos quedamos solos haciendo este camino. Hasta acá, todo sencillo parece, es estética, lo entendemos, no es tan loco. Pero ¿qué pasa si nos ponemos un poquito más experimentales? Daniel Benmergui, argentino, trabaja con la narrativa. ¿Cómo se cuenta una historia? Él retoma en este caso las teorías de los constructivistas rusos. Se metió con chiquinadas.
Storyteller, cuentacuentos. Ganó el nuevo award en la IGF, Independence Games Conference Festival de este año. El premio por antonomasia en lo que es ser experimental en un videojuego. Él nos plantea, en el lenguaje de historietas, un cuentacuentos. En este caso, Adam debe morir. Lo tenemos a Adam y una lápida. Si ponemos a Adam en la primera viñeta y a la lápida en la segunda, capotó Adam. A veces se inspira en citas del cine, como puede ser Propuesta Indecente. Tenemos a esta feliz pareja, si le ponemos un cofre, la pareja se romperá. Depende de nosotros cuál va a ser la decisión de nuestro protagonista, si elige el amor o el dinero. Está experimentando. Nos podrá parecer arte o no, lo veremos, pero está sucediendo. Y el arte, como dijimos hoy, puede ser también político. El arte puede tener un mensaje fuerte que transmitir. En algún momento, los muralistas de México salieron a las calles. Salieron a las calles a hablar de política, a educar al pueblo, a concientizar sobre lo que estaba sucediendo. Aquí, Gonzalo Frasca, desde Uruguay, nos plantea Septiembre 12. Inspirado en los sucesos de Septiembre 11, nos mete en un pueblo cualquiera en Medio Oriente. Civiles caminando y entre ellos personas armadas. Una mira. No hay objetivos, no hay ninguna regla, depende de nosotros qué hacer. Nuestro primer instinto, matar al malo. Pero entre que disparemos y el misil llegue, va a haber heridos que no tenían que ser los que tenían que caer. Los civiles se van a acercar a llorar a sus familiares muertos y se van a convertir ellos también en terroristas. Violencia engendra violencia, es simple, pero que nos lo digan no es lo mismo que tomar conciencia, al ser nosotros los responsables de esas acciones. Serious Games, juegos que tienen que ver con la realidad social, con lo que nos está pasando. El videojuego acercándose a la educación, el videojuego como una herramienta para conectarnos con los pequeños que ya nacen con un joystick prácticamente. O un videojuego experimental desarrollado en este caso por un músico. Deep Sea, una escafandra, una máscara de gas que nos aísla totalmente de lo que tenemos alrededor y unos auriculares. Estamos en el fondo del mar. Nuestra misión es escapar de unas bestias salvajes que nos están persiguiendo. Tenemos el recurso de un joystick y el sonido que escuchamos. La experiencia. En algún momento el arte, cuando se corrió del cuadro, empezó a trabajar con el cuerpo, con las emociones, con los sentimientos y las sensaciones. Surgieron las performances y los happenings. Transitar algo, apelar a otras sensibilidades. Marta Minujín, es un ícono acá, seguramente escucharon hablar de la Menezunda. Uno recorría una suerte de escenario donde sucedían cosas. Era un paso más que lo visual, era atravesar la experiencia con el cuerpo. Pero seguíamos siendo testigos. Acá somos protagonistas. Y además se abren posibilidades para gente, por ejemplo, no vidente. La propuesta es justamente empezar a trabajar con todas estas capacidades que tenemos. Finalmente, Paint Station, desarrollado por artistas. Dentro de su tesis para recibirse en la universidad, retoman el juego del Pong, uno de los primeros, un ping-pong. Uno tiene las manos dispuestas para estar jugando en el tablero a este tenis de mesa. El problema es que por cada pelota que erremos, por cada tiro que no podamos atrapar, la segunda mano que esté ubicada en el tablero va a recibir un castigo. Se queman, les dan latigazos. Este juego está en exposición en el Museo de Berlín como un desarrollo contemporáneo de artistas trabajando con videojuegos. En el límite de lo ético, en el límite del juego, en el límite del arte, pero de eso se trata, de provocar los límites. Y es importante tener en cuenta que todas estas propuestas están retomando el valor del juego, algo que capaz habíamos dejado de lado, que considerábamos que era de niños, que no es de niños. El juego también es cosa de grandes, el juego puede ser serio, el juego sentó las bases de todas las culturas y las sociedades, el juego nos hace socializar, nos hace conectarnos con el otro. Y el juego, de la mano del arte, se puede tomar ciertas libertades, puede explorar, puede experimentar, puede arriesgarse, ser irreverente, proponer nuevas experiencias, abrir puertas. De eso se trata esto, de estar atentos, de no quedarnos cómodos en nuestros lugares, añorando tiempos pasados y mejores, donde entendíamos todo lo que veíamos, de no quedarnos como el personaje de Woody Allen en Medianoche en París, soñando con viajar en el tiempo, de darnos cuenta que alrededor nuestro están empezando a haber cambios, que depende de nosotros despertar esa curiosidad interna, cambiar la mirada, volver a ver
que hay cambios de paradigma que se están sucediendo, que los videojuegos son una de las posibles caras. Y quizás es una forma fácil de acercarse a este campo. Los invito a volver a jugar. Gracias.